Hola, una vez más les doy la bienvenida a esta serie de videos sobre el panorama de las narraciones bíblicas. Yo soy Juliana. Gracias por estar con nosotros. Me llamo Hugo Sánchez. En este video profundizaremos un poco más en la narración acerca de la creación y el papel que juegan en ella la palabra y el espíritu. En el video pasado nos quedamos leyendo la introducción al Evangelio de Juan y comparándola con la historia del Génesis 1. Cierto, vimos cómo el apóstol Juan nos da a entender que en Jesús se inició una nueva era, tan drásticamente revolucionaria que es como hablar de una nueva creación. Por eso, el Evangelio empieza evocando el principio de los tiempos y el rol que la palabra generadora de vida y existencia tuvo cuando fueron creados los cielos y tierra. También enfatizamos que en el verso 14 el escritor indica que, a pesar de todo, Dios persiste en su propósito de habitar en medio de nosotros. Sí, Juan aquí evoca una imagen muy bonita. Lo que en la antigüedad señalaban los templos y los lugares sagrados se hizo realidad palpable en Jesús, quien es, según el Evangelio, carpa sagrada de Dios. La palabra, que al principio generó todo lo que existe y que desde entonces lo sustenta, se hizo ser humano para que todos pudiéramos ser parte del templo donde Dios reposa y gobernar con él. Creo que eso es exactamente a lo que se refiere Juan en Apocalipsis 21, 1 al 3. ¿Lo quieres leer, por favor? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Quieres leer ahora el 22:5? No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Dios se ha propuesto morar en medio de nosotros y que nosotros gobernemos con Él. Y todo es posible gracias a Jesús, Hijo de Dios, que se hizo ser humano. En Él Dios se volvió hombre y cumplió su aspiración eterna, reflejando maravillosamente en carne humana el amor glorioso del Creador. ¡Qué gran verdad es esa! En el Nuevo Testamento ese amor eterno y esa relación se expresan con la figura del Padre y del Hijo. Todo lo que los seres humanos incumplimos lo cumplió Jesús, el Hijo de Dios. Él es la imagen perfecta de Dios. Pero al leer Génesis 1, encontramos también otra imagen importante. Léenos el verso 2, por favor. Claro, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El narrador del Génesis nos dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La palabra hebrea que la versión Reina Valera de 1960 traduce se movía es rahab. Este término también puede traducirse al español por palabras tales como aleteaba, anidaba o empollaba. Denota interés, amor y expectativa. ¿Y cómo sabemos que ese es el significado de esa palabra? Bueno, los estudiosos del idioma hebreo han escrito diccionarios en los que nos dan el significado de las distintas palabras en dicho idioma. Además, podemos ver por nosotros mismos el uso que se hace de la palabra en los diferentes lugares donde se usa. Explícate. Fíjate, por ejemplo, en Deuteronomio 32:11. Aquí se usa esa misma palabra. ¿La quieres leer, por favor? Como águila que revolotea. Aquí está la palabra rahab. Ya veo. Como águila que revolotea sobre su nido y anima a sus pequeños a volar. Así, él abrió sus alas, lo agarró y lo cargó en sus plumas. Nota que el Deuteronomio está poéticamente hablando del cuidado y del amor de Dios por el pueblo de Israel, cuando los liberó de la esclavitud de Egipto y los llevó por el desierto hacia una tierra de libertad y promesa. Les está diciendo que Dios fue para ellos como el águila que revolotea sobre el nido de sus polluelos. Exacto. La liberación de los israelitas y su comienzo como nación fue un momento cumbre en los planes de Dios. Es, por decirlo así, como el empollamiento de la nación. Claro, y al final de cuentas, lo que Dios busca es la gran liberación final. Cuando todos los creyentes seremos su nación universal. Ajá. Una nación conformada por personas de todas las naciones, razas y lenguas. ¡Qué interesante! ¿Cómo es que toda la narrativa bíblica está entrelazada?
En Génesis 1:2, cuando Dios inicia su obra creadora, la imagen del Espíritu de Dios revoloteando o anidando sobre las aguas es una figura muy elocuente del amor con el que Dios anticipó la vida, especialmente la vida humana que habría de aparecer en la etapa final de su creación. En este verso, la imagen que teníamos del Padre y del Hijo, la palabra, en eterna comunión, se amplía con la imagen del Espíritu de Dios que infunde vida y movimiento. Así es, pero hay más. Mucho tiempo después, a pesar de los desaciertos de la humanidad y de la persistente presencia del mal en el mundo, nació Jesús. Se me ocurren estas preguntas. ¿Cómo hemos de entender entonces a la luz de la vida de Jesús el curso de la narrativa bíblica? ¿Qué significado tiene Jesús en el proyecto de Dios que hasta entonces había venido desarrollándose? Para los mensajeros del Evangelio, con Jesús había surgido nada más ni nada menos que una creación nueva. Así como Juan habló de la palabra que estaba con Dios en el principio participando en la creación inicial, así también el Evangelio de Mateo nos presenta al principio del ministerio público de Jesús, el Espíritu activamente presente en el comienzo de la nueva creación como lo estuvo en la primera. ¿Quieres leer Mateo 3:16? Ajá. Dice, y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua, y vio que el cielo se abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. La relación de esta imagen con el relato del Génesis 1 era obvia para quienes estaban acostumbrados a leer desde la niñez y con frecuencia estos relatos. El Espíritu se hizo presente en el bautismo de Jesús, así como en los comienzos de la primera creación. El Espíritu Santo estuvo como paloma sobre Jesús en el momento en que Él comenzó su obra. En ese instante, Jesús, el Hijo, estaba siendo bautizado. El Padre daba toda su aprobación y el Espíritu Santo estaba como una paloma sobre él. Se estaba inaugurando con expectativa la alborada de la nueva creación. En otras palabras, Dios creó el universo, Él lo sustenta y lo cuida, y a pesar de tantas experiencias trágicas en la historia, lo conduce a un final glorioso. Este es un mensaje asombroso. Quiere decir que desde la eternidad Dios existe en amor. Él es un nosotros que ama, crea y salva. Exacto. No un yo egoísta que consume, acapara y destruye. La imagen que la Biblia nos revela de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por otra parte, esta imagen no es simplemente una representación teórica para que los teólogos discutan sobre ella. Al contrario, es una enseñanza con profundas implicaciones prácticas, puesto que el ser humano fue creado para ser imagen de Dios. Esto quiere decir que, según la Biblia, nuestra vocación es expresar junto con otros en nuestra vida cotidiana ese nosotros que caracteriza el amor de Dios. Génesis nos dice que en el principio Dios creó su imagen, hombre y mujer. O sea que en la medida en que cumplimos el deseo de Dios y reflejamos en nosotros la gloria de su eterna compañía, experimentamos la maravilla de ser hijos de Dios o criaturas suyas. En el instante en que, encerrados en nuestro propio egoísmo, empezamos a aislarnos para vivir solo en función de nuestros propios deseos caprichosos, contrariamos por completo el propósito de la creación. Esta es la gran decisión a la que nos enfrentamos todos los días de nuestra vida.